Bienvenidos a la clase número 5 de la materia didáctica Educación Inicial y Escolar Básica, donde estaremos abordando el tema planificación de la estrategia Contame un cuento, a cargo de la docente licenciada Liz Gabriela Villagra en la carrera Ciencias de la Educación segundo año 2020. Espero que este encuentro sea bastante productivo y así incrementar nuestro conocimiento en relación a la didáctica de educación inicial y escolar básica. Hoy abordaremos lo que significa la estrategia Contame un cuento. Es muy importante tener en cuenta que esta es una de las estrategias señalada como para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la lectura a partir de la propuesta del Plan Curricular de Educación Inicial propuesta por el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuál es el concepto de la estrategia Contame un cuento? Esta estrategia fue diseñada exclusivamente para abordar a las clases de educación inicial. Pueden ser abordadas desde la edad de 3 años, prejardín, hasta la edad de 6 años, que es preescolar. Entonces, exclusivamente diseñada para educación inicial. ¿Qué es la estrategia Contame un cuento? Esta estrategia metodológica, cuyo eje central es un cuento. A partir de un cuento se desarrolla las actividades dentro de una planificación, la cual se parte para realizar distintas actividades que busca iniciar al niño y la niña la lectura a través de la construcción de significados, aumentando su capacidad de comprensión. Esto se puede utilizar en la planificación unidad didáctica y también en la planificación por proyecto. Para trabajar el ámbito, así pienso, me expreso y me comunico, específicamente la dimensión lenguaje oral y escrito. Solamente está diseñada para esta dimensión específicamente. ¿Qué capacidades busca desarrollar la estrategia Contame un cuento? Favorece la habilidad de escuchar, visualizar, fantasear, construir significado a partir de los cuentos escuchados. Los cuentos, fábulas, leyendas son medios extraordinarios para fomentar vínculos, como también ofrece modelos de conductas. También desarrolla el conocimiento, dominio de la realidad, relación de los conflictos y la capacidad de resolverlo, que es un aspecto muy importante. A partir del cuento, el niño puede dimensionar ciertas resoluciones a los pequeños conflictos que ya puede generarse entre sus pares. Reconocer la estructura del texto narrativo, puede entender que hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. También la estructura, ideas, conceptos y vocabulario que se aborda a partir de el cuento que se está narrando. ¿Qué cuento se puede elegir a la edad de educación inicial? ¿Cuáles son los tipos de cuentos que yo puedo ir abordando como docente? Por las características del niño y la niña, ¿verdad? Que dependiendo justamente de las edades, la atención del niño es corto. Por ello, los cuentos deben ser breves, con pocos personajes, un argumento de suspenso y desenlace, textos sencillos y claros, dibujos grandes y bien atractivos, porque entendemos que estamos trabajando con los más pequeñitos, es por eso que los cuentos deben ser en lo posible gigantes. Se puede utilizar cuentos tradicionales, fábulas, mitos, leyendas, historias tradicionales, preferentemente en la lengua materna del niño y la niña. La estrategia metodológica Contame un cuento tiene momentos. Vamos a estar viendo que tienen 3 momentos fundamentales a la hora de desarrollar esa estrategia, donde tratemos de comprender específicamente qué debemos hacer como docente en cada momento. Para la planificación a través de esta estrategia se considera 3 momentos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Estos momentos se irán desarrollando por día según considere pertinente el educador o educadora. A través de un ejemplo vamos a ir explicando estos momentos. Entonces,
A no olvidar que estos momentos vienen antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Objetivo. Vamos a mirar, acá tenemos, ya empezamos con la propuesta. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Afianzar mis habilidades de comprensión del texto escuchado en mi lengua materna. ¿De dónde sale este objetivo? Como lo habíamos visto en las sesiones anteriores, sale justamente del programa de educación inicial y escolar básica. ¿Cómo se va a llamar el cuento que vamos a desarrollar con los niños? Los tres chanchitos. Siempre es importante recordar el autor de los cuentos, un aspecto que muchas veces son olvidados. Es importante que el docente previamente pueda investigarlo. El autor del cuento, Los tres chanchitos, son los hermanos Grimm, son hermanos alemanes. Primer momento, ¿qué haremos nosotros como docente en el primer momento? Esto sería antes de la lectura. Preparémonos para escuchar. Se refiere a la actividad que favorece la atención de los conocimientos y experiencias previas de los niños y las niñas y la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que se va a leer. Observemos, vamos a mostrarle primeramente al niño el libro de cuentos. Le vamos a mostrar y decimos de qué parece que se va a tratar ese cuento. Tratamos de que el niño imagine de qué va a tratar ese libro de cuentos. Puede tratar de cuentos, puede tratar de un libro de cocina. Los niños, según sus experiencias previas, van a ir contando al docente. Utilizaremos la técnica de constelación de palabras. Escribimos en el centro la palabra chanchito, ya que el portal del libro está relacionado con chanchito. Entonces, ¿qué relacionamos con la palabra? Le vamos a preguntar a los niños. También se puede usar un cuadro de anticipación, como es en el caso que vimos en la sesión de unidad didáctica. Acá vamos a poner dentro de la pizarra, en un cuadro, chanchito. Entonces, vamos a preguntarle a los niños qué es lo que ellos saben del chanchito. Y allí la maestra va recogiendo las palabras de lo que los niños saben acerca. Es un comilón, tiene mal olor. Son expresiones que el niño va a ir diciendo y el docente va a ir registrando alrededor de la palabra clave que es chanchito. Registro de lo que queremos saber. Luego le preguntamos también a los niños qué es lo que ellos quieren saber del chanchito. ¿Qué come? ¿Cómo es su casa? Todos son rosados. Son expresiones que los niños deben ir generando o preguntas que ellos deben ir pensando y la maestra tiene que registrar en la pizarra. Buscamos la información con nuestros padres sobre lo que queremos saber acerca del chanchito. Compartimos y buscamos entre todos las respuestas a las preguntas. Descubrimos nuevas cosas interesantes sobre los chanchitos. Esos son aspectos que el docente va registrando. Entonces, tenemos que el primer momento se hace la constelación de palabras. Significa que voy a poner en el centro una palabra y los niños me dirán, como aquí vimos, lo que ellos saben y lo que ellos quieren saber acerca del cuento que se va a desarrollar. Entonces esto lo hacemos en el primer momento de la estrategia Contame un cuento. Segundo momento, durante la lectura, escuchamos activamente. Se refiere a las actividades que favorecen la capacidad de comprender los aspectos significativos del texto. Escuchamos. Es también el momento para desarrollar o el desarrollo de diferentes habilidades de comprensión oral. En este momento, el docente narra el cuento y luego de narrar el cuento hace las preguntas explícitas, las implícitas y las experienciales. Las implícitas son preguntas que están ahí mismo. La respuesta la tenemos dentro del texto. Las implícitas, las preguntas implícitas son las que yo pienso y busco la respuesta. La respuesta está incluida en el texto,
Y las experienciales están uno mismo en la respuesta. Entonces es muy importante en este momento, querido estudiante, que tengan en cuenta estos tres tipos de preguntas. Eso lo hacemos durante la lectura. Se hace la lectura de todo el cuento al niño con los carteles gigantes y luego se le pregunta estos tres tipos de preguntas, valga la redundancia, que van a ejercitar en el niño su nivel de desarrollo del lenguaje, también su desarrollo del pensamiento crítico, que son algunas de las cuestiones que vamos a ir desarrollando en el niño con las preguntas explícitas, las preguntas implícitas y las preguntas experienciales. Actividades. En este momento el docente realiza la actividad con ellos. Aquí tenemos un modelo. Escuchamos el cuento, luego conversamos a base de las preguntas relacionadas. El docente puede planificar ya los tipos de preguntas que le va a realizar a la hora de desarrollar esta estrategia con sus alumnos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué nombre recibe el cuento? ¿Cuántos chanchitos eran? ¿De qué estaban hechas la casita de cada chanchito? Esas son las preguntas explícitas. Las implícitas, ¿para qué hicieron su casita? ¿Cómo trabajó el hermano mayor para hacer su casita? Y las experienciales, ¿qué habrá hecho en su lugar los chanchitos para defender al lobo? O sea, ¿qué habrías hecho? Le preguntamos al niño. ¿De qué otra manera se pondría a castigar al lobo? Jugamos con tarjeta. Nos sentamos en un círculo, colocamos en el centro las tarjetas con dibujos y palabras relacionadas con el cuento. Ejemplo, la tarjeta del chanchito, lobo, casa, ladrillo, madera. Son palabras que podemos elegir. Y por turnos elegimos la tarjeta según la consigna del educador o la educadora. ¿Y en qué tarjeta nos parece que dice paja? Entonces el niño va eligiendo. Son algunas de las estrategias que requiere justamente este tipo de actividades para desarrollar el lenguaje y para desenvolver la prelectura en los niños de nivel inicial. Observación. Recordar la importancia de no corregir al niño, respetar todas las respuestas, aunque sean incorrectas, buscando la forma de encauzarla. Conforme va avanzando el año, las tarjetas pueden ser con dibujos o sin dibujos o en mayor cantidad según el nivel de los niños. Luego le pedimos a los niños que dibujen estas estrategias, estos animalitos o estas imágenes. En el tercer momento, después de la lectura, profundicemos nuestra comprensión. Son actividades que apuntan a profundizar a que los niños y niñas han comprendido y desarrollar la capacidad. Recordemos que el niño y la niña, el cuento, realiza una secuencia de los hechos. Entonces empezamos a preguntar cómo comienza el cuento, cómo sigue, qué pasa después, quién se encuentra, qué hacen, o incluso podemos llamar al grupo y dramatizar estos cuentos. Entonces allí entendemos también cómo es que lo interpretaron correctamente, se identificaron con los personajes. Son aspectos que podemos abordar en el tercer momento de la estrategia Contame un cuento. Luego podemos pedirles dibujar la parte que más le gustó. Luego armar la secuencia en un panel, que es muy importante. También conversar sobre cuáles fueron los personajes del cuento y qué hicieron. Compartir lo que hubiesen hecho cada uno en esa situación. Este es un momento sumamente importante que el docente va a ir trabajando con los niños todo lo relacionado al lenguaje oral y escrito. También en el último momento es importante que el docente en la pizarra pueda diseñar un cuadro y allí le pueda mencionar a los niños. Los personajes del cuento hicieron lo siguiente y relatamos en idea secuenciada qué fue lo que los personajes hicieron. Y yo en su lugar, ¿qué hubiera hecho? La clase puede consensuar, la clase puede construir ideas de cómo hubiera cambiado al final, de qué hubiera hecho si estuviera en el lugar del lobo, qué hubiera hecho si estuviera en el lugar del chanchito. Son preguntas que podemos siempre ir registrando en este cuadro, como tenemos aquí en esta imagen.
Jugamos al logo está. Luego llevamos a una actividad lúdica para ir cerrando. Visitamos a una granja para observar a los chanchitos y conversamos sobre sus características, su hábitat, su forma de reproducir, su utilidad para el hombre, y allí vamos complementando todo lo que el niño necesita aprender. Cierre y evaluación. Acá realizamos una evaluación con los niños haciendo diversos tipos de preguntas. Lo que hemos aprendido. La maestra debe registrar esto a partir de lo que los niños van expresando. Se lo llama también lechón, se alimenta de balanceado. ¿Se acuerdan que al inicio habíamos hecho la constelación de palabras? ¿Qué es lo que los niños quieren saber acerca del chancho? Entonces, allí la maestra contrasta un poco lo que ellos saben y lo que ellos han aprendido. La evaluación de esta estrategia es procesual, se realiza a través de la observación y registro. También se puede elaborar indicadores específicos para evaluar el proceso. Remitir el documento de evaluación. Y esto fue el encuentro relacionado a la estrategia Contame un cuento. Importante recordar estos aspectos dentro de esta estrategia. La estrategia Contame un cuento solo se utiliza en el ámbito así pienso, me expreso y me comunico, en la dimensión lenguaje oral y escrito. Se puede utilizar en la planificación por proyecto y por unidad didáctica. En la planificación se aborda los 3 momentos, dentro y después se puede ir abordando con otras dimensiones también. Evaluación de la clase 5. Tenemos una actividad evaluativa, una guía de trabajo de 10 puntos. Están allí en la guía de trabajo los criterios de evaluación institucional, material de lectura que también siempre va anexado, y el mismo material pueden encontrar disponible en la página del mec.gov.pi. Entonces, este fue el encuentro de la estrategia Contame un cuento, muy interesante, muy importante que el docente aborde esta estrategia para desarrollar el lenguaje oral y escrito de los niños de nivel inicial. Muchas gracias, nos reencontramos en el próximo encuentro. A cuidarse, a quedarse en casa.